Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este CADEX organizado por IPAE. Hoy día vamos a tener un evento extraordinario en el cual vamos a discutir sobre los nuevos tiempos, la empatía, la resiliencia y los valores como respuesta al COVID-19, a esta epidemia que estamos viviendo. Ya estamos saliendo de la cuarentena y tenemos que aceptar que esto ha afectado no solamente nuestra movilidad física, sino también ha afectado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, si quieren verlo también de ese modo. Entonces creo que vamos a discutir por ese lado, cómo esto ha afectado nuestros adentros y cómo atender esa situación. A diario nos encontramos con problemas, digamos, de distinta índole que tenemos que saber reconocer. Entonces, yo, para empezar, quisiera presentar a cada uno de nuestros panelistas, de nuestros invitados. Quisiera, en primer lugar, invitar a Wendy. Wendy, no sé si prendes tu cámara. Creo que todos la conocen. No necesito demasiado detalle en su presentación. Wendy es actriz, es comunicadora, es conferencista, y además tengo el gusto de decir que la conozco muchos años y sé de la calidad de persona, que además es y todo lo que puede compartir con nosotros. Además está Jorge Yamamoto. Jorge, no sé si tienes el video encendido. Hola, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge es psicólogo social, ¿cierto? Jorge, ese es el término preciso, ¿cierto? Psicólogo social, Así es. investigador, además tiene un centro relacionado a estos temas, es un estudioso de la felicidad y de los vínculos entre las personas. Y creo que con este panel extraordinario que me toca conducir, podemos empezar. Antes que tengo un par de ideas que tengo la obligación de compartir con ustedes. Lo primero es que César Ijar es un diseñador de entornos educativos. En verdad, cuando me dijeron que hace eso, yo dije, ¿eso qué significa? ¿Cómo se come? Lo que en realidad hace él es todo lo que estemos conversando aquí con Wendy, con Jorge, esas ideas y cuestionamientos que van a ir apareciendo, César lo va a ir dibujando. Va a ir creando arte de lo que ustedes mismos, nuestros panelistas, están comentando y lo que también ustedes vayan a preguntar. Así que eso me entusiasma muchísimo. Bueno, vamos a dar inicio. Yo creo que hay un par de ideas que luego tengo que comentar, pero voy a ir avanzando. El primer bloque tiene que ver con jóvenes. Entiendo que entre todos los invitados, los participantes que están aquí, hay muchos jóvenes. Yo les voy a contar que una vez, yo tengo un papá de 94 años. Entonces, una vez me preguntaron a mí qué es ser joven, y yo aprendí mucho de escuchar a mi papá, y yo dije, hay dos definiciones que el castellano nos permite tener de joven: el ser joven y el estar joven. El ser joven es esa sensación en el alma de tener proyectos futuros y no ver hacia atrás, sino estar siempre viendo hacia adelante y hacia lo que viene y se puede proyectarse. Mientras el estar joven, pues es solamente esa etapa en la que estás momentáneamente porque tu edad y la biología lo marcan. Todo esto para decir que seguramente hay mucha gente que es joven, que está acompañándonos aquí, que no necesariamente tiene la edad que te dice que debes tener para estar joven. Entonces vamos a hablar de los jóvenes, que entiendo que son del grupo más afectado en algunos términos, no en los términos necesariamente de la salud, como ha pasado con mucha gente mayor, mucha gente adulta mayor, sino en otros términos, ¿no? Tal vez el joven es el que uno se imagina como paradigma, el que está saliendo, el que está moviéndose, el que está haciendo deporte, el que está en contacto con mucha gente, tocándose, abrazándose,
ensuciándose, ¿no? Desde la adolescencia hasta buena parte de la juventud, y luego eso, al menos en el imaginario, va bajando. Entonces, Jorge, yo quisiera empezar contigo preguntándote, ¿cómo analizarías tú desde tu profesión, de tu experticia, el perfil de los jóvenes? Además, yo quiero hablar de la diversidad de jóvenes que hay en el Perú, porque no se puede hablar solamente de un tipo de jóvenes, de las diferentes juventudes que hay en el Perú. ¿Cómo le ha podido afectar esto en particular? Porque mucho hemos hablado de la gente muy mayor, mucho hemos hablado de los niños, pero un poco hemos hablado de los jóvenes, de las diversidades de jóvenes. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que al joven le va a afectar o retar de una manera similar al resto de edades, pero con algunos énfasis y algunos cambios. En general, el COVID ha sido una prueba ácida. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un momento de cosecha. Entonces, si tú sembraste en el pasado una falta de centro, de equilibrio, de valores, de claridad, entonces el estar aislado va a hacer que coseches soledad, vacío, ansiedad y hasta probablemente depresión. Lo mismo en las familias que cosechó vacío, desesperación, hasta violencia física, son las que han sembrado mala hierba. Pero por el contrario, aquellos que tenían una sólida raíz de comunicación, de interacción, de soporte, están en el paraíso con un tiempo que siempre han soñado para compartir. Ahora, en este marco, los jóvenes van a tener algunas características peculiares. Por ejemplo, una mayor afinidad al riesgo y también una suerte de mayor necesidad de emociones intensas. Entonces, lamentablemente, estamos viendo a nivel internacional que los jóvenes se reúnen en fiestas sin ningún tipo de aislamiento social, las famosas COVID, que sin ningún criterio científico ni médico quieren inmunizarse cuando ya se sabe que eso no va a ocurrir con el COVID-19. Vemos que las aglomeraciones en los centros comerciales al día siguiente de que abren son básicamente por jóvenes. Entonces ahí vamos a ver un mayor riesgo de contagio y una mala cosecha de un adecuado autocontrol y autorregulación. Pero hay otra generación, otra estirpe, digamos, de jóvenes que están viendo con claridad, aprendiendo las lecciones ecológicas, cómo adaptarse a la situación, cómo recursearse de manera lícita y sanitaria, y esa va a ser una prueba que va a sacar a jóvenes líderes fortalecidos. Elohim, tu audio. Discúlpenme. Déjame hacer una repregunta, me emociono. Déjame hacer una repregunta de 1 minuto. Dices que hay, digamos, estos dos tipos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la balanza se vaya más hacia estos jóvenes que pueden utilizar esta energía para esta nueva normalidad que realmente todos creemos que puede ser más positiva? Sí, yo creo que acá la lección importante es que las cosas sustanciales no se logran de la noche a la mañana, ¿no? Es como el tema de los valores de una nación. Si encuentras una nación que está teniendo un comportamiento ideal y en 3 semanas de cuarentena salen de la zona de riesgo, son aquellos que han venido trabajando desde los primeros años de la escuela en formar y guiar a estos niños para que se conviertan en buenos ciudadanos. Entonces, el llamado es que no hay receta fácil, ¿no? Y más bien nos podemos concentrar en que los jóvenes den un buen ejemplo y que en su momento se concentren en la educación de los valores en los niños.
porque el niño aprende con el ejemplo. Entonces yo creo que no hay solución fácil, hay que verlo de esa manera. Muchas veces se quieren lograr resultados inmediatos y más aún en esta época, pero creo que la lección es que esto no es una carrera de 10 metros planos ni de 100, sino es una maratón, sino una gran escalada al Huascarán. Wow, esa metáfora le pone la pelota difícil además a Wendy. Wendy, mucha gente te conoce en tu rol de actriz y de clown, de payaso, payasa, pero tú además eres maestra. Tú, no solamente además, probablemente yo podría decir que eres sobre todo maestra. Y hermana mayor, porque mucha gente que ha pasado por tu academia, por tu escuela o por los aprendizajes informales que puedas dar, te considera una hermana mayor también. En ese sentido, ¿qué reflexión te produce es lo que acaba de decir Jorge sobre los jóvenes, las juventudes, cómo tenemos que escalar el Huascarán? Esto no hay metáfora con los 100 metros planos, no hay metáfora con la maratón, esto realmente es agarrar el pico y empezar a subirse, a trepar. ¿Cómo enfrentamos eso en tiempos de COVID? Claro, lo que pasa es que hay esos dos tipos de jóvenes, ¿no? De los que hablaba Jorge, y es como bien, lo que tú pedías, como cómo hacemos para pasar estos para acá, es bien complicado, ¿no? Y a pesar de que los jóvenes tienen la ventaja de que están más conectados con el mundo, de que pueden ver otras realidades, de que pueden ver otras cosas entre ellos mismos, ¿no? Dar el ejemplo también, que se da mucho en redes, ¿no? Yo veo todo el tiempo que están apareciendo colectivos, o todos movidos por jóvenes, ¿no? O de ayuda a otros, o de cosas artísticas que se están juntando para hacer, o que están creando nuevas cosas. O sea, yo me sorprendo un montón, ¿no? De ver cómo están como que les debe pasar lo mismo que a mí. Lo que pasa es que yo paro mucho con jóvenes, o sea, como he dado tantos talleres, o sea, yo soy de ese grupo que se siente como súper joven, entonces estoy como tum, 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 y me subo en sus ideas y en las cosas que están empezando a crear, porque les debe pasar, a mí me está pasando que, o sea, empezó esta pandemia y la creatividad se me fue a 1000. Entonces era a crear un montón de cosas, a pensar en nuevos espacios, en cómo comunicarnos, ¿no? Y para ellos que tienen la tecnología, han nacido con el celular en la mano, como que es mucho más fácil, ¿no? Hay cosas en las que yo los miro para seguirlos también porque nos llevan la delantera, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? O sea, yo estoy más en contacto con ese tipo de jóvenes porque son los que más me hablan, los que me siguen, que más o menos van por ahí sus intereses, ¿no? Las cosas que yo publico van más hacia el crecimiento que hacia el chongo. Entonces, pero también me entero que hay otro tipo de, no sé, puede ser lo que dicen de las fiestas, ¿no? Hay una fiesta que es la fiesta ruleta, que es el que tiene COVID invita a su casa y a ver a quién se contagia. O sea, es como... A veces de verdad, ¿cómo así? ¿Y cómo así hay gente que va a tu casa para...? Y que normalmente eso, a veces los vemos que se graban en videos y te da la intuición de que lo hacen solo por likes, ¿no? O sea, me pongo acá y hago esa tontería y la publico y mientras más hablen de mí, rajen y a lo que sea, no importa, pero me estoy haciendo famoso. Hace poco un chico grabó un video y dijo eso, ¿no? ¿Qué me importa? Grábenme que así me vuelvo famoso, ¿no? Como volverse famoso a cualquier costo, que también esa es una cosa que también traen las redes, pues, ¿no? Entonces se cruzan cosas geniales, como se cruzan todas estas cosas que tú dices, por Dios. Y estamos todo el tiempo todos siendo ejemplos de todo el mundo, porque ahora ya no haces tus cosas y nadie te ve, ahora haces tus cosas y va por todos lados, ¿no? O sea, esto que estamos hablando acá, las 1000, casi 200 personas que hay también, o sea, están viéndonos a nosotros ahora, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, y de ahí en su casa, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, y de ahí en las redes, su artista favorito, o sea, estamos todo el tiempo aprendiendo para bien o para mal, ¿no? Quiero repreguntarte sobre el tema de las redes sociales y el Internet, además como estrategia para conectarnos, y eso para dar pie además a lo que viene en las siguientes sesiones. Porque déjame decir lo que, digamos, tengo que decirlo, te pedí permiso ayer para decirlo, Wendy no sale de su casa desde el 21 de marzo. ¿Ok? Ella, por su trabajo, justamente porque es maestra, porque es educadora, puede, digamos, estar en su casa trabajando y además cumplir con la regla.
no, me dicen que no salga, no salgo porque me pueden contagiar a mí o yo puedo llevar el virus a cualquier lado. Pero esto implica también una aproximación a la tecnología distinta, poder coexistir 24/7 con la tecnología, digamos, porque me imagino que también a veces te levantas y quieres hablar con alguien y tecnología. ¿Cómo lo ves eso y qué mensaje le harías a los jóvenes sobre esa relación con la tecnología y hasta qué punto también se puede volver tóxica, ¿no? Sí. Creo que nos ha tocado a todos aprender. A mí los que me conmueven mucho son gente mayor que se ha visto obligada a aprender, maestros que están como, que es donde se prende, como lo apago, ¿no? Hasta, o sea, yo veo mucha gente acá. Antes yo miraba la cámara y no había nadie, o sea, no había nadie en mi pantalla y de pronto comienzo a ver un montón de caritas. Hay mucha gente que le asusta, jóvenes inclusive, ¿no? El mismo joven al que le da miedo pararse a exponer, ahora le da miedo prender la cámara, ¿no? Que es muy loco porque es el mismo músculo, ¿no? Me da miedo enfrentar, mirar, pararme acá, dar mi opinión, prender la cámara, ¿no? Dejar que me vean. Perdón, me perdí horrible. ¿Qué cosa me preguntaste? Estábamos conectando tecnología con jóvenes y cómo llevar esto del distanciamiento, estar encerrados, depender de la Es que tecnología. depende para qué lo usas, pues, ¿no? Yo te estaba contando también que mis hermanos, por ejemplo, que viven 2 fuera y 2 vivimos acá, o sea, siempre era ojalá algún día estemos los 4 juntos, que nunca estábamos, pues 2 veces creo que hemos estado los 4 juntos en los últimos 10 años, ponle. Y nunca se nos ocurrió hacer una reunión en Zoom, pues, y hasta que el Domingo de Ramos dijimos, hay que hacer una reunión de los hermanos Ramos, ya. Entonces armé el grupo y desde ahí todos los domingos a las 5 de la tarde nos vemos y nunca creo he estado tan enterada de la vida de mis hermanos como estoy ahora, ¿no? Los chats familiares, a veces los cumpleaños, ¿no? Que antes era, ay, vamos a comer a tal sitio y era como, ya, ¿no? Vas y hablas con el que está al costado y ya. Y de pronto ahora pues se vuelve otra cosa porque hay que encontrar otra manera de hacer feliz a esa persona sin estar ahí, ¿no? Entonces se vuelven esto, el cumpleaños de mi tía la vez pasada que estaba, que miraba toda la pantalla porque estaban todos sus sobrinos y ¿no? Y estaba llorando de la emoción de que había tanta gente en su cumpleaños que normalmente lo pasa solo con su familia. Entonces, o sea, lo puedes usar como todo, para el bien o para el mal. Entonces, ¿cómo nos conectamos ahí? ¿No? Tú también decías esto de estar más cerca de la gente que está lejos y a veces te alejas de la gente que tienes cerca, ¿no? Que es súper interesante también eso, ¿no? O sea, que no te encierre y no veas a los que tienes al costado, ¿no? Sí, claro, como caballito. Sí. Vamos al segundo bloque, gracias, Vamos. Wendy, que es sobre, ya estamos entrando a empatía y valores. Entonces, yo he visto con mucho gusto por segunda vez el TED Talk de Jorge, a quien recién tengo el gusto de conocer, y Jorge elabora toda una racionalidad, ¿no? Jorge, entre otras cosas, ¿no? Dice, porque somos una especie, digamos, social, somos una especie que se mueve en tribus, hay algo en nuestro cerebro que digamos, activa una satisfacción, una felicidad a través de los vínculos, principalmente la familia y los amigos. Jorge, al grano, ¿cómo hacemos eso con el distanciamiento? Sí, es un excelente punto. Esa conclusión forma parte de un momento de nuestra línea de investigación en la cual teníamos como objetivo identificar y entender cuáles son las comunidades más felices del mundo. Y encontramos los resultados que acabas de señalar. Hicimos trabajos etnográficos, entrevistas abiertas, convivimos con la gente durante un tiempo, luego hicimos modelamiento matemático basado en pruebas psicométricas que hicimos especialmente para el Perú, para Etiopía, Bangladesh, etcétera, y pudimos llegar a esa conclusión. Pero luego nos dimos cuenta que esa era una parte de la complejidad del bienestar humano. Y nos preguntamos, ¿y qué ocurre con la gente que no puede tener esas condiciones ideales? Que no puede vivir en familia, que tiene lugares de alta contaminación, con mucha violencia y delincuencia. Y fue una fase donde estuvimos trabajando profesiones de alto riesgo, lugares de alta violencia y delincuencia, madres adolescentes en extrema pobreza, trabajadoras sexuales de 15 lucas el servicio y así sucesivamente.
Y luego de darle varias vueltas a la ruleta, llegamos a una nueva comprensión del bienestar o comúnmente llamado felicidad, que se trata básicamente de aceptar amablemente lo que te tocó vivir a ti, no al pata que postea X cosas en su Facebook o el que previo maquillaje y Photoshop publica algo en Instagram, sino lo que a ti te tocó vivir y dar un pasito adelante con los recursos materiales e inmateriales que tienes. Entonces, eso permite entender la profundidad y la simplicidad de la felicidad, que es un mecanismo de adaptación a tu entorno. Entonces, si tuviésemos el modelo de felicidad de la carita feliz, de estar siempre unidos en familia y en amigos, ahora estaríamos fritos. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la gente que entiende la situación y sale adelante? La que amablemente acepta, sí, pues, no me tocó esto y hay que tirar para adelante. Y nos vamos adaptando y incluso encontrando ventajas como lo que nos acaba de decir Wendy, que ha sido una oportunidad para acercar más a la familia. Y esos son los pasitos que vamos sacando adelante y en el ámbito educativo, laboral, en la comunicación. Entonces, esta nueva definición es la que nos permite perfectamente entender lo que está ocurriendo en el COVID. Y sobre todo, el COVID es una prueba ácida que nos está confrontando con lo esencial, porque si tenemos autos de lujo, están empolvándose. Nuestro vestuario y para las chicas, las carteras de gran sofisticación e enorme inversión por las puras, ¿no? Si la gente está soñando solamente en comerse su lomito saltado en su restaurante, solo porque quien no sueña pues su lomito saltado, ¿no? Pero si solo se queda pegado en eso, no entendieron el regalo del COVID, que es confrontarnos con lo que es esencial para nosotros mismos y como seres humanos. Ya no será el gran sancochado familiar, pero sí será la comunicación, el apoyo y el estar atentos en los medios virtuales. Me has hecho acordar, hay un filósofo español al que yo admiro mucho que se llama Daniel Innerarity, que tiene una frase que dice en un libro que se llama Ética de la Hospitalidad, que dice, solo puede ser feliz quien sabe ser infeliz, dice, ¿no? Si tú aceptas que en la vida te van a pasar cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas son tan pasajeras como las cosas buenas, pues entonces si recibes la infelicidad digamos, con esa apertura, la felicidad también la vas a disfrutar con la misma apertura, sabiendo que va a pasar también y que no es permanente. Wendy, conversábamos antes sobre, además, tú me has dado una lección. Yo te decía, Wendy, tú trabajas con la sonrisa, te decía, ¿no? Wendy, digamos, todos sabemos que Wendy, un payaso, digamos, se nutre, le da energía y tiene como parte de su misión hacer que la gente tenga un momento de disfrute, un momento feliz. Pero así, igual, al grano. ¿Cómo hacemos con la sonrisa con las mascarillas? Claro, lo que te decía era que la sonrisa está también en los ojos. Yo doy un taller ya de comunicación digital y o sea, tienen que hacer un video, que les mando a hacer una tarea, qué sé yo, y una de las alumnas en el último taller le pasó que su hijito se cayó y lo tuvieron que llevar al hospital. Entonces ha hecho el taller, o sea, ha escuchado toda la clase en el carro yendo a dejar a su hijo con la mascarilla, con todo yendo a un hospital, y el video lo grabó en el hospital. Y su video era algo sobre cocina, que era, ¿no? Cómo poner el perejil, que metes una cucharita a la bolsa, qué sé yo. Y no sabes cómo le brillaban los ojos, o sea, estaba con mascarilla, con gorro, o sea, le veía solamente los ojos y en sus ojos había una alegría contándote del perejil y que le metes la cucharita y al tomate le pegas un esto y, ¿sabes esto? ¿Entiendes? Y para mi trabajo, más que la sonrisa, es la mirada, o sea, lo que yo trabajo mucho, mucho, mucho con mis alumnos es la mirada.
Y creo que esto también es bien bacán porque ahora no te queda otra, pues que mirar a los ojos a la gente y de verdad conectar, porque digo yo, los médicos, las enfermeras, o sea, todos los que están ahí con los pacientes, ¿cómo le das calma? Si no te pueden ver toda la cara, además que solamente los ojos y es, ¡pum!, estoy acá contigo, ¿no? O sea, tienes toda mi atención y creo que con la mirada es mucho más fuerte que una sonrisa, ¿no? Que a veces es como ya ¿no? de favor, entonces creo que también es una oportunidad de aprovechar, de saber, o sea, es lo único que tienes ahí para mostrar todo lo que tú quieras, ¿no? Y hay que tener los ojos despiertos y de verdad mirar al otro, y darle esa atención, ¿no? Que lo mismo pasa acá, o sea, a la hora que hacen las reuniones en Zoom, tú no puedes pues estar en una reunión mientras otro habla, acá, ¿no? Escribiendo con el teléfono, es como también, y cuesta trabajo porque hay una, no sé, ahora por ejemplo que estoy hablando no es lo mismo que estemos hablando acá en mi sala, ¿no? Sino hay un Zoom, porque hay mucha gente escuchando, porque quiero que presten atención, entonces hay una intención de hacia el otro, ¿no? De escúchame, de tienes toda mi atención, de tienes todo mi tiempo. Wendy, me quedo contigo para el tercer bloque sobre resiliencia. Ya. Como dije al inicio, es verdad, esto es un regalo acá, yo estoy aprendiendo de ustedes de cómo entender dentro de todo, todas las oportunidades que también puede venir dentro de la desgracia con la epidemia del COVID. Pero al mismo tiempo también tenemos que aceptar, digamos, acoger el lado negativo. Por ejemplo, digamos, en muchos casos, los que no han podido salir, los problemas mentales o anímicos que trae el encierro, y los que han podido salir, el shock que viene con el tener que cuidarse todo el tiempo. Y ni qué decir de los que lastimosamente han vivido la pérdida de un familiar o han pasado por el proceso de tener que salvarle la vida. Tú me enseñaste, Wendy, hace un tiempo, yo no tuve el gusto de llevar tu taller, pero en un trabajo que hicimos juntos me enseñaste que la máxima habilidad de un payaso de escenario, de hecho se lo pregunté así, yo esperaba una respuesta súper técnica, ¿no? Le dije, Wendy, ¿cuál es la habilidad máxima que yo puedo poner en un cuadro sobre el payaso de escenario, ¿no? Entonces la gente pues podría hablar de comunicación asertiva, ¿no? Y Wendy me respondió, construir tus alas mientras caes. Wendy, ¿cómo construimos nuestras alas en este COVID-19? Ya, primero voy a explicar de dónde sale eso, ¿ya? Porque uno está en el escenario, cuando haces un taller de clown, o sea, te pones tu nariz, y te han dado, o sea, vas detrás de la cortina y la indicación es, sales a cantar una canción, nada más. O sea, no te dicen qué canción, ni cómo la vas a cantar, ni menos sabes qué es lo que yo te voy a hacer mientras tú cantas. Entonces, de verdad que es salir a entregarte tú qué sabes, a no sabes nada, ¿no? Entonces, para mí la imagen era como pararse en un bordecito de un abismo y decir chao, ¿no? Y tirarte y confiar en tu juego, confiar en lo que tienes dentro, confiar en tu imaginación, confiar en ti. Porque si no confías en ti, tus alas no se van a abrir. O sea, tienes que confiar en todo lo que tú tienes y tirarte y decir, ya, van a salir las alas, y ya está. Y es como lo que pasa ahora también, ¿no? O sea, digo, por eso es importante también saber quién es uno y cómo eres y qué características tienes y qué habilidades tienes y cómo las vas a usar para pasar lo que sea que tengas que pasar, ¿no? Estar dispuesto a que vengan los cambios. Yo he cambiado de vida, que ya van como 4 veces, o sea, entre que mi carrera y después Pataclown y se acabó Pataclown y Bola Roja y se acabó Bola Roja. De ahí me inventé todo mi mundo lindo, bonito, justo cuando empezaba a cosechar mi cosita vino y me borró toda la agenda y era como ya, a crear otro mundo nuevo, ¿no? Es un poco decía lo que ya, o sea, soltar, ¿no? Un amigo decía, ya empezó el invierno, hay que ponernos chompa. O sea, ¿acaso te quejas? Dices, no me voy a poner porque a mí me gustaba el verano, yo quiero que sea verano, quiero ponerme bikini, no me quiero poner chompa, y como, cállate. Llegó el invierno, ponte tu chompa, cuídate. Entonces es lo mismo, o sea, ya cambió el escenario, nos cambiaron todo, ya, y no es a ti que te está pasando, o sea, nos pasó a O todos, sea, ¿no? en criollo, digamos, hay que apechugar.
La pechuga nomás, sí, ya, porque es demasiado tiempo perdido estar mirando atrás y lo que ya no hay. Dime tú, se me va a poner yo, ay, mis películas que iba a hacer, ay, ahorita estaría en España, iba a estar en España ahorita, pero ya está, chao. O sea, pi, suelta y mira qué Next. cosa hay adelante, ¿no? Jorge, además, venimos pues el año pasado, tuvimos Panamericanos, un poco antes tuvimos Mundial de Fútbol, una sola fuerza, todos abrazados, todos una sola camiseta. Siguiendo esto de las metáforas, ¿cómo hacemos para escalar esa montaña juntos? Porque hay un lado de la resiliencia individual, digamos que, bien dice Wendy, tenemos que construir nuestras alas, mientras caemos tenemos que apechugar, tenemos que mirar hacia adelante y aceptar esta nueva situación. Pero juntos es mejor, juntos es más fácil, juntos es más, nos da más esperanzas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el año pasado tuve la suerte de poder hacer un trabajo de campo en el Tíbet, en una investigación sobre espiritualidad y felicidad. En los últimos años se ha puesto en boga el tema del mindfulness, basado en la absorción de las técnicas ancestrales por unas 4 universidades globales que han sacado laboratorios de mindfulness, han puesto resonadores magnéticos a los meditadores y han llegado a conclusiones importantes. Pero faltaba la conexión con las raíces, ¿no?, nepalíes y tibetanas, de donde provienen las tradiciones más antiguas. Entonces, en este viaje visitamos monasterios, importantes monjes, etcétera, y los contrastábamos con la evidencia, con algunos indicadores de bienestar, y en suma, hubo una cosa que nos llamó la atención y fue la conclusión y el tesoro más importante que sacamos de esta experiencia. Y no fueron los grandes templos, ni necesariamente los grandes monjes y su sabiduría. Y lo puedo resumir en una entrevista que tuvimos con una señora de un pequeño pueblito rural en el Tíbet. Y nos decía que la gente debe pensar primero en su vecino antes que en sí misma, ¿no? Y de una manera muy simple, sin mucha filosofía. Pero eso hizo mucho sentido, porque si tú eres egoísta, el único que piensa en ti eres tú mismo. Pero si tú piensas en todos tus vecinos, vas a tener a 99.000 personas pensando en ti. Y sobre todo desde una perspectiva tercerizada, porque uno a sí mismo no se ve con mucha claridad. Esto corresponde también a la investigación en la biología evolucionista, en donde se ha encontrado que hay especies individuales y colectivas. Una hormiga sola muere, ¿no? Y la especie humana ha evolucionado de esa manera colectiva. No teníamos alas, ni la velocidad de la chita, ni los ojos del águila. Lo único que teníamos es nuestra capacidad de organizarnos. Pero en el devenir de la historia hay algunas sociedades que empiezan a mutar negativamente. Y en vez de tener cooperación, van a tener envidia machetera, ¿no? Entonces alguien progresa y comenzamos a rajar, pero de la parte verbal pasamos a la conductual y macheteamos. El otro cae, pero después otro progresa, va avanzando y el otro le devuelve el favor, y si no lo encuentra por deporte, otro lo va a machetear. Entonces es la suma cero. Ese es el principal antivalor que debemos de combatir. Entonces, ese es un elemento central. Y otra técnica pequeña pero fundamental para escalar el Huascarán, digamos el piolé, que es algo bien simple pero fundamental, es una suerte de valor de la chamba, ¿no? Pero de la chamba eficiente. Por ejemplo,
El estudiante que quiere todo fácil y cuando se siente amenazado se queja, hace cartas en vez de aceptar el reto, es el estudiante que va a ser el futuro mediocre y que no va a saber prever que va a faltar oxígeno, que no van a haber suficientes camas UCI y así sucesivamente. La crisis de la mediocridad que estamos viendo, que está matando decenas de miles de personas, no comienza en el momento que ingresan al hospital o a la entidad pública. Comienza, bueno, no comienza, pero se acentúa en la universidad. Entonces, el Huascarán o la fosa común es qué tanto estoy escuchando mi clase, viendo mi Facebook y mi Instagram. ¿Qué tanto voy a ser un estudiante que con el rabillo del ojo está atendiendo a sus clases? ¿Qué tanto es un estudiante que exige el mayor nivel de rigurosidad o que se deja seducir por el populismo docente? Esos son temas que resultan fundamentales. Ahora la tecnología es una enorme oportunidad y podemos tener una herramienta que genera hasta mejores clases que la presencial, siempre y cuando prendan su pantalla y no se hiperdistraigan. Ya antes en las clases presenciales los alumnos estaban viendo su Facebook, su Instagram, hasta su Tinder, ¿no? Y ahora eso puede ser peor. Entonces la actitud que tengan los estudiantes va a ser fundamental y no podemos hablar de jóvenes líderes si es que no tienen esa disciplina. No le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a los medios de comunicación ni a los congresistas. Veamos qué podemos hacer nosotros y vamos a ir construyendo islitas de un Perú y así podremos hablar en el sentido estricto de un liderazgo de los jóvenes. Pido a la gente que está viéndonos, 1.300 en el Zoom, entiendo que hay unos 1.000 más, o 10.000 o 20.000 más en Facebook, que no los puedo ver, que manden sus preguntas en los comentarios, los que están en Facebook, y en las preguntas y respuestas los que están en Zoom, y mientras lo hacen yo voy a pedir a los panelistas que me resuman en una o dos líneas. ¿Qué es empatía en sus palabras? Wendy, no estamos buscando la definición del diccionario que comentábamos, que no es lo que... así con las metáforas hermosas que han trabajado el día de hoy, que hemos conversado. ¿Qué es empatía y cómo sirve para salir juntos adelante? Que sería parte del resumen que quiero llegar con ustedes de esto. Piénsenlo, no se tienen que apurar. Empatía y cómo canalizamos la empatía para salir juntos adelante. Mientras, leo algunas preguntas que ya me están llegando. ¿Quién quiere empezar? Ya. Ya. Ya, yo me enredo horrible y de ahí viene Jorge y dice todo clarito. Ya, qué lindo. Hagamos así. Ya, para mí la empatía es como entender lo que el otro piensa y siente, aunque tú no pienses y sientas igual que el otro. Y no significa cambiar tu forma de pensar, de ser, de sentir, solo por entenderlo, pero entenderlo. Porque a veces lo del otro te parece como, ay, qué exagerada, no es para tanto, y para el otro sí es para tanto. O sea, hay que de verdad ponerse en los zapatos del otro. Y creo que el arte ayuda mucho a eso, ¿no? Creo que la gente que está más expuesta al arte tiene más propensión a entender al otro, desde mi lado como actriz, porque cada vez que hago un personaje me tengo que meter en sus zapatos, aunque no me gusta el personaje, aunque sea totalmente opuesto a mí, y de pronto comienzo a entender que, claro, dentro de esa vida, de esa persona, con ese cuerpo y esa manera de comportarse, tiene un sentido, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Y cuando lees un libro te metes en vidas de otras personas que no son las que tú conoces, cuando ves una película, ahora con internet, que estamos tan cerca del mundo, viajar, por ejemplo, para mí, por ejemplo, ir a Japón me cambió la mentalidad muchísimo, ¿no? Porque entender lo del bien común, o sea, no lo entendí hasta que no estuve ahí y vi cómo vivían, y entendí eso que decía, ¿no? De cuidar a tu vecino,
de verdad cuidar al otro porque así te estás cuidando a ti, ¿no? Yo lo entendía como una idea, pero recién estando ahí fue como que, no, o sea, entró en mi cuerpo esa idea. Entonces creo que cuando uno se esfuerza por hacer eso, que como digo, no significa que vas a cambiar tu manera de pensar, pero sí de entender de dónde viene el otro, ¿no? Su historia, por qué para él es natural esto, que para mí no. Darse ese tiempito nos serviría muchísimo a todos, sí. Extraordinario. Jorge. Hermosa definición y muy completa. Dicho esto, yo voy a dar la parte más aburrida de la definición. Hay un área en el cerebro de algunos mamíferos sociales complejos que se llaman las neuronas espejo, que consiste en que cuando observamos a otro individuo de nuestra misma especie, vamos a rebotar en nuestro cerebro las áreas que se encargan de lo que estamos observando. En mejor castellano, si vemos que un individuo de nuestra especie está sufriendo, lo percibimos y se activa el área del sufrimiento de nuestro cerebro, de tal manera que sufrimos como él. Si se alegra, vamos a alegrarnos. Entonces, ¿esto qué permite? Una suerte de conexión colectiva para que nos cuidemos y para que disfrutemos del bienestar de los demás y nos preocupemos por el sufrimiento del otro. Entonces, en determinado momento, cuando el ser humano puede tener un libre albedrío y poder razonar con mayor sofisticación, se abren dos caminos. La empatía perversa, que no es propiamente empatía, y es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y entenderlo, pero puedes manipularlo y exprimirlo y estafarlo, ¿no? Pero la empatía en el sentido estricto es aquella que genera este sentimiento colectivo y de una inteligencia de darse cuenta que cuando todos estamos bien, ganamos todos. Y esto nos conecta a un concepto superior que es el tema de los valores, de darnos cuenta que ciertos principios de comportamiento que los entendemos a través de la empatía van a llevarnos a que yo gano, pero ganando todos. Pero si empieza la envidia machetera, se arruina todo y todos terminamos perdiendo. Entonces, empatía es ser inteligentes, es ser felices y cuidarnos todos, no matarnos todos por una negligencia en nuestro comportamiento o lo que muchas veces se ha llamado egoísmo o irresponsabilidad. Tengo 79 preguntas en el Zoom y unos cuantos cientos más en el Facebook. Entonces, voy a pedir al público que me perdone, pero no voy a poder leer todas. Acá tenemos un proceso además de selección ahí que tenemos bajo ciertos criterios. Y tengo acá 3 preguntas y voy a lanzar una más aparte de las que tengo acá que he leído que me gusta mucho. La primera, que es para Jorge, que además es muy académica, probablemente sea de un estudiante de ciencias sociales, dice: ¿cuál es el rol de los sistemas culturales de la sociedad sobre la actitud del joven de hoy con respecto a la pandemia? Dice, ¿qué tanto ha contribuido la sociedad en la actitud de los jóvenes de hoy? Entonces, voy a leer las 3 preguntas. Esa es una para Jorge. Entonces, el rol de la sociedad y de los sistemas culturales, nuestros códigos en los jóvenes. El otro para Wendy es: ¿por qué nos cuesta tanto pensar en el otro, ser conscientes que debemos cuidar el otro? Lo que tú dices, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro para mejorar la sociedad. ¿Qué has encontrado tú, Wendy? Y esto estoy poniendo yo de mi cosecha en tus talleres, en tu trabajo, además que tratas que la gente abra un poco su alma, salga un poco de su cascarón. ¿Qué has encontrado tú que es un obstáculo para que realmente conecten con el otro? Y una pregunta para ambos, además, es bien complicada, es la más cortita. Miren, ¿creen que la tecnología ha contribuido con volvernos menos sensibles? ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal pregunta además para un libro? Una cosita, Jorge, además que he visto una pregunta por ahí que quisiera conectar con la pregunta que te hice sobre los sistemas culturales.
alguien preguntaba muy directamente, ¿cómo ir contra esa envidia machetera de la que tú hablas? Entonces yo creo que yo quisiera conectar un poquito, ¿no? Los sistemas sociales con la envidia machetera. Ahora empezamos con Jorge, porque hace un rato empezó Wendy. Sí, gracias por las interesantes preguntas. Nuestra cultura tiene algunas características que no vienen del azar, ¿no? Hemos pasado por periodos de mucha dificultad, de mucha envidia machetera, que lo que hace es genera pequeñas tribus o bloques llamadas argollas, pero en el sentido de supervivencia, la argolla surge a la buena o a la mala. Entonces hay un egoísmo tribal, ¿no? Porque dentro de la tribu somos muy solidarios, generosos, buena gente y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos mucha incertidumbre, poco control, basado en instituciones débiles, en un país desunido, fragmentado, y dentro de los fragmentos hiperfragmentado por las argollas? Tenemos que desarrollar una visión de corto plazo, ¿no? Para que la ansiedad no nos coma y para poder ir manejándonos frente a cambios poco predecibles. Además, tenemos que tener una alta actitud al riesgo, ¿no? Para poder enfrentar las dificultades, porque si hay mucha gente que no sabe qué va a comer la próxima semana, ni qué va a comer mañana, si comió hoy día. Entonces, esa actitud guerrera, digamos, es fundamental, ha sido fundamental para la adaptación de nuestro país a la buena o a la mala, ¿no? Pero esas características que nos llevaron a la adaptación, el riesgo, la visión de corto, la afinidad al riesgo, la visión de corto plazo, ahora ya no sirven. Porque si yo digo, no, el COVID no me va a contagiar, y si a mí me provoca salir y no veo el largo plazo que esa salidita me puede venir con yapa, entonces vamos a tener como resultado, de acuerdo a los últimos análisis de diversas universidades, estamos en el primer puesto o en los primeros puestos, dependiendo de la universidad, de los países con más fallecidos, si es que se mide por el diferencial de fallecidos con respecto al año pasado. Entonces, esta pandemia es en gran medida una pandemia de comportamiento colectivo que tiene que ver directamente con la cultura y con los valores. Y diversos países ya están entendiendo que tiene que haber una estrategia de la ciencia del comportamiento junto con la estrategia sanitaria. Particularmente en este país debería de ocurrir eso, pero lamentablemente no se está teniendo en cuenta esto. Específicamente con la envidia machetera, durante un periodo creímos en nuestro grupo de investigación que deberíamos de eliminar la envidia machetera, pero luego investigando nos dimos cuenta que estaba profundamente enraizada en la evolución humana. ¿Por qué? Porque en determinado momento ya no teníamos que pelearnos con los depredadores, sino básicamente con los otros miembros de la sociedad. Entonces el progreso de uno reducía la posibilidad del progreso del otro. Pero descubrimos que hay un tipo de envidia que en la literatura internacional se llama envidia benigna, pero nosotros, inspirados en los estudios del Valle del Mantaro, lo hemos llamado envidia progresista. Cuando un huanca progresa, el otro se siente miserable, ahí está lo universal. Pero en vez de quedarse pegado en la persona y decir, maldito, te voy a bajar, lo que dice es, yo también puedo. Se motiva, se esfuerza y lo alcanza. Y el envidiado se vuelve envidioso y dijiste, desgraciado, me alcanzaste, pero en vez de machetearlo, yo también puedo. Y así se va generando una envidia progresista meritocrática. Entonces, la técnica consiste en desviar 3 grados la envidia machetera, despegar el foco de la persona al logro, generar una serie de facilidades para que vea cómo la hizo. Y aquí viene lo lindo, lo crucial y lo difícil.
en un entorno meritocrático. Porque si tu cuñado y tu sobrino consigue chamba, no por sus méritos, sino por X y razones, si te pagan una cantidad importante de dinero por tus charlas, no por tus méritos, sino porque colaboraste con algo, entonces eso desmotiva. Lo que tenemos que generar es una cultura de meritocracia y eso va junto con una campaña de conversión de la envidia machetera a la envidia progresista, podríamos lograr resultados importantes. Wendy. Qué linda la envidia progresista, me gusta. Ya, Está yo buena, con ¿no? mi pregunta era, ¿por qué nos cuesta tanto pensar en el otro? ¿No? ¿Cómo rompemos el cascarón? Tú que lo vives, tú trabajas eso también, salir, la empatía, ¿cuál es la barrera para Lo que empatizar? pasa ¿Cómo? es que creo que es que no nos conocemos. Entonces, como yo alucino que es como miedo, y el miedo se representa de varias maneras, ¿no? Entonces, hay como el miedo a lo que no conozco o el miedo porque creo que me van a hacer daño, ¿no? Entonces, hay unos que miran a otros como con susto, ¿no? Porque no saben cómo son. O sea, te digo a mí, por el trabajo de clan hospitalario, yo trabajé 15 años en eso y tuve acceso a lugares y a personas que de otra manera no, pues porque cuando tú te vas de viaje, no sé, yo me fui a Rusia y me preguntas cómo es Rusia, sabe Dios, con ese puros orfanatos y hospitales, que fue todas las visitas que hice, y entonces me contacté con gente que yo no hubiera conocido de otra manera, ¿no? Entonces se me comenzó a hacer cercana a esas personas y dejo de tenerles miedo porque antes eran personas que están allá, o sea, te lo digo porque me ha pasado un par de amigos que me explotó la cabeza, que vinieron a preguntarme si yo podía llevar si podían ir a acompañarme al hospital con sus niños porque querían que vieran todo lo que ellos tienen. Quiero que sepan, que aprecien las cosas que tienen y que vayan a ver a esos niños que no tienen nada y que están enfermos. Casi me muero, era como, no es un zoológico, le decía, o sea, no vas a ir para que vean a los niños pobres, para que tú veas cuánto tiene, o sea, me sonó a 1960, o sea, eso yo le he escuchado decir a mi papá, cuando no comía, me decía, te voy a llevar para que veas a los niños pobres, a no sé dónde, como si fueran, ¿entiendes? Entonces se genera en tu cabeza la idea de que esas son personas totalmente ajenas a ti, lejanas, que no tienen nada que ver contigo, que no puedes compartir nada con ellos porque son, ¿no? Tú cuida tus lapiceros, no se los des a nadie, no vayas a prestar tus cosas, que no sé qué, o sea, como te hacen crecer al miedo al otro, ¿no? Al otro que es diferente a ti, que vive en otro barrio, que habla otra cosa, que habla otro idioma, y creo que la manera es hacer, o sea, quitarse esas cosas de la cabeza que muchos, no sé, me imagino que ahora ya no tanto, pero en mi época, que es esta, pero ya te sabes a qué me refiero, ¿no? Cuando yo era niña había mucho de esto, ¿no? De ten cuidado con eso, los otros, o sea, eran como los otros, ¿no? Y yo he tenido que trabajar mucho en mi cabeza y romper todas esas cosas que me habían metido para poder estar abierta a ese otro, ¿no? Y encontrarme con él y descubrir las maravillosas similitudes que tenemos y cosas que pensaba que parecía que no, pero a la hora que conversas es como lo mismo, sentimos las mismas cosas, nos pasan cosas similares, ¿no? Y para mí eso fue un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, perderle ese miedo al otro que te puede quitar, al otro que te puede, ¿no? Lo que decía Jorge también, esta envidia, ¿no? El otro, y en vez de pensar en cómo bajártelo, que se hace mucho. Yo he dado muchos talleres para empresas y a veces, no sé, pues, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Levanta alguien la mano y todo, ay, el chancón, chancón, ay, sabón, 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 sabón. Entonces, claro, se le quita las ganas. A la próxima que digo ya nadie levanta la mano porque la gente entre ellos mismos es como, claro, no hagas más porque si no yo voy a tener que hacer más también. No trabajes más, no seas brillante, no des ideas, porque si no nos obligas a todos los demás que tenemos que dar ideas y ser brillantes y dar más en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estar muy fuerte para decir, no, yo quiero hacer más, yo quiero pasar mi vida con 20, no quiero pasar la vida con 11, ¿no? Y hay mucha gente que está pasando su vida con 11, está haciendo lo mínimo indispensable para estar ahí y no hacerse mucho problema, ¿no? Entonces, se la pasan sin brillo, y el que quiere brillar tiene miedo para que no le vayan a decir, entonces es como un círculo vicioso. ¿Cómo se arregla eso? Vaya usted a saber. Hay una preguntita que era sobre, que te voy a pasar la pelota a ti, además ya nos queda poco tiempo, rapidito te pediría, Wendy. ¿La tecnología nos hace menos sensibles? Es que siempre depende para qué la usas, ¿no? O sea, depende a qué contenido te estás exponiendo.
O sea, a mí me vuelve más sensible porque veo muchas cosas, me entero de muchas situaciones, de personas que están haciendo cosas que ¡buah! Me tocan mucho, ¿no? O sea, ¿qué contenido estás buscando? ¿Con quiénes estás enganchando? Porque hay para el bien y para el mal, ¿no? O sea, yo he visto páginas que son del mal, pero del mal, ¿no? Que una vez, bueno, bla, 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 tuve un incidente con una página que me comenzaron a llegar mensajes horribles y me fui a ver qué página era y era una página que tenía más de 1 millón de seguidores y era una página del mal, o sea, proponían cosas del mal, mandaban a buscar gente a hostigarla, las publicaciones que hacían eran terroríficas y entonces, jamás me imaginé que podía existir una página así, ni que hubiera 1 millón de gente siguiéndola. Entonces, cada uno, la historia está del lobo bueno y el lobo malo, ¿no? ¿A qué lobo estás alimentando? Entonces, ese va a ser el más grande. Entonces, si buscas contenido bueno, sirve, y si te vas por el otro lado, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ya cada uno hace sus elecciones también, ¿no? La tecnología no es mala o buena porque por sí no tiene una voluntad. Los que tenemos la voluntad somos nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que acá yo he visto un poco las preguntas que han estado cayendo. Muchos de los jóvenes preguntan, ¿cómo puedo trabajar mejor en equipo? ¿Cómo puedo ser más empático? Yo creo que lo que ustedes han dicho ya da bastantes luces sobre esto y me quedo con esta idea de la envidia progresista, ¿no? Que, digamos, no está mal envidiar, siempre y cuando lo uses como un motor para ti y no como una forma de buscar enemigos, ¿no? Bueno, tengo una cosita más que decir porque sí, me han pedido, acá hay aviso de servicio público, que mencione a los medios aliados, ¿ok? Entonces cambio mi tono de voz y tenemos el Diario de la República, los portales PQS, que es para quitarse el sombrero, me parece que era alguna vez, En Agenda, Yacu Noticias de Arequipa, RTV de Cusco, las universidades, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Continental, UPC, que han sido aliados estratégicos durante la transmisión de este evento. En particular, creo que como dijeron ustedes, la universidad es una fuente de transformación y tenemos que apechugar la realidad que se nos presenta y además tenemos que apechugar que existe, digamos, un lado de la humanidad que tiene pues sus vicios y otro lado de la humanidad que tiene sus virtudes y tenemos que tener la fuerza para decir a qué lado me voy. Pero además, a qué lado me voy mirando a los ojos a mis vecinos. Es lo que yo lo que entiendo de todo lo que nos han dicho. Y hay una cosa además que me queda, Wendy, de lo que tú comentabas para ir cerrando y es lo opuesto al miedo es el amor. Por lo tanto, si nosotros tenemos miedo al otro, estamos cerrándonos al amor, ¿no? Ujú. Con eso doy pase al buen César Ijar, que es un diseñador de entornos Ay, ¿verdad? educativos que dibujó lo que fuimos conversando y me muero de la curiosidad. Así que, por favor, ¿quién va a proyectar esa obra de arte? Espero que no hayan hecho una caricatura de mí nomás. ¿Va la proyección? Bueno, mientras va ahí está, va la proyección. ¿Todo eso lo hicieron en 1 hora? César Ijar está resumiendo en una imagen que no voy a malograr su imagen tratando de explicarla, más bien voy a dar 10 segundos para admirarla. Sugiero a los que estaban preguntando algunos tips que le tomen una foto para que puedan luego procesar todo lo que se dijo el día de hoy como un recuerdo. Mientras, daré a mis invitados, por favor, 1 minuto para que cierren y poder despedirnos en esta extraordinaria conversación. Empezamos con Wendy y luego vamos con Jorge. No sé de qué hablar, espérate. Habla tú, Jorge, Jorge. Ya, vamos con Jorge y luego a Wendy a despedirse. Más linda, Wendy. Yo creo que parafraseando la definición de felicidad, que era aceptar amablemente lo que nos tocó y dar un pasito adelante. Yo diría que los jóvenes líderes deberían
o podrían, en vez de estar mirando al Congreso, al gobierno, a los choros de mascarillas y así sucesivamente, empezar a mirarse a sí mismos y ver en dónde están y qué cosas bajo su control, bajo su conducta cotidiana, pueden hacer para que ellos mismos den un pasito adelante y con ese pasito lideren con el ejemplo los pasitos que otros pueden dar con amabilidad y con humildad. Y pasito a pasito podemos llegar al Huascarán, utilizando las técnicas correctas de el esfuerzo, de no distraernos para que, como bien dijo Wendy, la tecnología no nos haga más hipócritas, cínicos, insensibles y también graduados de reojo, sino que nos haga sensibles, nos haga responsables, que sea una fuente rica de inspiración y de sensibilidad, cultivando así un entorno meritocrático con envidia progresista y a través de ese ejemplo silencioso dar la gran conferencia que necesita este atribulado país en el Bicentenario. Wendy. ¿Y ahora cómo habla uno después de eso, Auxilio? Uno, ¿no? Ya, yo voy a decir una cosa nada más. Escúchenme, por favor, jóvenes peruanos, escúchenme. Estudia. Suena tu tía diciéndote, hijito, estudia. No, o sea, de verdad, estudia, porque hay como... Una cosa que me pone frenética es esta cosa de ay, no vino el profesor, Es como, ¿por qué? Creo que es como que tienes que decir eso porque si no quedas mal, como cuando habían exposiciones en el colegio, y a mí me encanta exponer, pero no podía decir, pues, exposición, ay, qué mal. Y adentro era como, yeah. Porque, claro, es como que está mal visto que quieras estudiar, está mal visto que levantes la mano y respondas, está mal visto que estudies con tiempo, que hagas tu trabajo bonito. O sea, ¿te das cuenta de eso? Tú tienes que estar en el otro lado, amigo. O sea, de verdad, estudia. Así como cuando te interesa alguien y te metes en su Facebook a ver qué hace, dónde anda, qué música le gusta, lo mismo, con lo que te gusta a ti. Y estamos en la mejor época para estudiar. Yo estoy llevando talleres con gente que no me imaginé que podía llevar taller porque vive muy lejos, porque nunca hacen talleres donde yo puedo ir, porque no van a venir nunca acá. Y ahora todo el mundo está haciendo talleres virtuales, entonces hasta gratis. Entonces, si tú quieres estudiar, o sea, está todo en tus manos. Porque un buen líder, por favor, estudia. Un líder estudia. Estudia, o sea, de verdad. Porque lo que pase más adelante va a depender de cuánto has estudiado. Y cuando tú estudias, pues creces. Creces, enseñas a otros, das buen ejemplo. Tienes que dar buen ejemplo, joven líder, ¿ya? Entonces ese consejo de tu tía, que no es tu tía, pero estudia. Hay uno que decía por ahí, he visto un chat que decía, ¿y el que ya estudia qué hace? La respuesta es, sigue estudiando y también enseña. Comparte Sí. lo que sabes. Sí. ¿No? Cuando enseñas, fijas lo que estás aprendiendo. Sigues aprendiendo. Yo disfruto enseñar en la universidad porque sigo aprendiendo. Bueno, esto ha sido un verdadero placer, lo he disfrutado horrores, ha sido 1 hora y 5 minutos que ha parecido una conversación de 5. Gracias a los dos participantes, pediría unas palmas virtuales para ellos, yo voy a aplaudir por todos los que están presentes. No se olviden de llenar las encuestas, gracias Jorge y gracias Wendy. Nos vamos, cuídense, chao.